Buenos días. Vamos a recapitular algunos de los temas que ya hemos visto. ¿Recuerdan que comenzamos con la red neuronal lineal? Luego seguimos con el sistema de ecuaciones. Después pasamos con la matriz extendida. Este nos permitió aplicar algunos algoritmos que nos permitían encontrar las variables. Luego encontramos una representación muy interesante que era la matriz por vector. Pudimos hacer la multiplicación matricial, hallar la matriz inversa. Bueno, empezamos a realizar ya varias operaciones matriciales. Luego pasamos a la combinación lineal. En esta resalta los vectores y pudimos graficar los vectores, ¿ok? Y entonces vimos cómo se veían ya el espacio nulo y se veía el espacio generado. Ahora vamos a la última representación que nos quedan, las transformaciones matriciales. Esta tiene gran cantidad de aplicaciones y además permite visualizar mejor todos estos espacios. Bueno, empecemos a mirar a ver qué son las transformaciones matriciales. Vamos a ver entonces qué es una transformación matricial de un vector y una transformación matricial de una matriz. Comencemos con la transformación matricial de un vector. Básicamente, si tenemos una matriz A que tiene m renglones y n columnas, podemos realizar una transformación matricial de R a la n en R a la m. Observen que los renglones determinan el espacio de llegada de la transformación y las columnas el espacio de salida de la transformación. Bueno, ¿y a qué corresponde esta transformación? Entonces, si vamos a hacer la transformación a un vectorcito X, básicamente es la multiplicación de la matriz A por el vector X. Observen, la matriz A tiene m renglones y n columnas. Para poder hacer la multiplicación, X debe tener n renglones y coincide con el número de columnas de A. Por lo tanto, X, como tiene n renglones, es un elemento de R a la n. Y después de hacer la operación matricial, pues vamos a obtener un vectorcito de m renglones. Por lo tanto, el codominio es R a la n. Ok. Bien, la idea que es, si nosotros tenemos varios vectores que vamos a transformar, pues colocamos todos esos vectores en una matriz, que puede ser la matriz B, y en vez de multiplicar A por cada vectorcito, pues multiplicamos A por la matriz B. Entonces, esta sería la transformación matricial de una matriz. Está dado por la multiplicación matricial. Se va a diferenciar la transformación matricial de un vector con respecto a la transformación matricial de una matriz en que las transformaciones matriciales de las matrices tienen un asterisco para indicar pues que está transformando varias columnas al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a ver ahora ejemplos de transformaciones matriciales de R2 en R2. Entonces comenzamos con la más sencilla de todas, que es la matriz identidad. Esta matriz, como sabemos, no afecta el resultado. O sea, multiplicamos este renglón por esta columna, nos da 1 por x0, 0, más 0 por x1. Y el otro sería 0 por x0 más 1 por x1 nos da este elemento. O sea, básicamente queda igual. Vamos a hacer en Python el ejercicio. Entonces, bueno, llamamos nuestra librería de SIMPy, definimos los puntos que van a ser un estilo de una casa, pues corresponde a estos punticos que están aquí. Bien, y definimos nuestra matriz, que es la matriz identidad. En Python también se puede definir la matriz identidad, o en SIMPy también se puede definir la matriz identidad de la siguiente manera. Nuestra matriz A
queda la matriz identidad. Ok, ahora vamos a graficar eso. Pues hice esta rutinita que permite en el primer componente, en el primer parámetro, vamos a colocar los puntos de la casa finales de acá. Y en el segundo parámetro, que es este que está aquí, se encuentra la matriz A multiplicado por los puntos de la casa. Observemos que quedan exactamente iguales porque la matriz identidad no afecta. Veamos algo que sí afecte. Esta se llama la compresión o expansión. En este caso vamos a hablar de la expansión. Cuando este coeficiente es mayor que 1, corresponde a una expansión. Veamos a ver qué es lo que sucede. Voy a multiplicar este renglón por esta columna, que haría 2x0 más 0x1. Me da esto que está aquí. Y el segundo renglón que haría 0x0 más 1x1 corresponde a este. Observe que el vector x0, x1 quedó transformado en 2x0, x1, o sea que la primera componente quedó multiplicada por 2. Como la primera componente es la que me representa el ancho de la gráfica, entonces la gráfica va a quedar más ancha. ¿De acuerdo? En cambio, la segunda componente queda igual, por lo tanto la altura no se ve afectada. Por eso se llama expansión. Sin embargo, si el coeficiente es entre 0 y 1, vamos a llamarla compresión. ¿Por qué? Multipliquemos este renglón por esta columna, me da 1 por x0 más 0 por x1 es x. Y este renglón por esta columna da 0 por x0 más 1 medio por x1, pues 1 medio x1. Observe que el vector en x0 no se ve afectado, pero en x1 quedó multiplicado por 1 medio. Es decir, que como x1 es la componente que afecta a la altura, entonces la altura quedó a la mitad. Por eso se llama compresión. Si el coeficiente es negativo, vamos a tener reflexión. En este caso, vamos a trabajar con el coeficiente menos 1. Al multiplicar, observemos que la x0 cambia de signo. Es decir, que todos los puntos que están a la derecha van a quedar ahora a la izquierda. Si en vez de cambiar esa componente, cambiamos esta de acá, pues entonces la que cambia de signo es x1, que es la vertical, y todos los puntos quedarán en la parte de abajo. Si en vez de ser un 1 fuera entre 0 y menos 1, pues haría una comprensión además de una reflexión. Y si es más negativo que menos 1, pues haría una expansión además de una reflexión. Listo. En el caso en que reflejemos ambas componentes, entonces cambiamos el x0 y después se cambia el x1, entonces es como si la imagen rotara 180 grados. La otra operación que vamos a ver o la otra transformación es el intercambio de ejes. Entonces, por ejemplo, multiplico. Observen que esta matriz no es la identidad, porque la identidad tiene 1 sobre la diagonal principal. En esta, pues se intercambiaron los renglones de la identidad. Y observen que al multiplicar este, pues simplemente también va a intercambiar estos renglones. Entonces, multiplico este renglón por esta columna, queda aquí x1, este renglón por esta columna, queda aquí x0. Entonces, todo lo que estaba en el eje horizontal queda en el eje vertical y lo que estaba en el eje vertical queda en el eje horizontal. Esto no es una rotación, porque en la rotación, si rotara a la derecha, entonces quedaría la casa como pues por este lado, quedó acá. Sería como una reflexión con respecto al eje x igual a y. Observen que ahí sí se ve como una reflexión en este. Siguiente, el deslizamiento. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar este renglón y sumárselo a este. Entonces es lo que hacemos multiplicamos este renglón por 0,5 y se lo sumamos acá. Observe que la componente x1 queda igual, o sea, la altura no varía. Pero en el x0
le suma un porcentaje del x1, el 50%. Es decir, que entre más se desplace hacia arriba, más se va a desplazar a la derecha. Es decir, que si se desplaza verticalmente, implica un desplazamiento a la derecha. Eso es. Logramos despegar la pared del eje vertical. Bueno, y si en vez de sumar al renglón 0 sumamos al renglón 1, observen que entonces el afectado es la segunda componente. La primera queda igual, es decir, que en x no se altera, pero en x0. Pero en x1, a medida que se desplaza a la derecha, va quedando más alto. Y entonces como si le pusiéramos un gato a la casa y la levantáramos, y entonces este es el piso, esta pared es esta, y el techo que está aquí, pues quedaría este. La siguiente operación que vamos a ver es la rotación. Entonces, esta es la matriz de rotación. Multiplicamos esta matriz por este vector, nos da este resultado. Cuando yo aplico a un ángulo de 15 grados, entonces la matriz se rota 15 grados. Si colocamos 45 grados, entonces este es el ángulo de rotación de 45. Y si es 90, y si es 180, pues tenemos lo que habíamos visto antes. Las proyecciones en R2. Cuando tenemos una proyección es cuando perdemos información. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la casa y queda solo la sombra. La proyección se obtiene con una matriz que no tiene todos los pivotes. En este caso, observe que solo tenemos un pivote. Entonces, obtenemos una proyección. En este caso sería todo queda proyectado sobre el eje horizontal. Pero en caso de esta otra matriz, entonces queda todo proyectado sobre el eje vertical. Observe esta matriz que no tiene una columna de ceros, pero si yo encuentro la forma escalón de esta matriz, se elimina este renglón, es decir, que solo va a haber un pivote. En esta matriz, todo queda sobre la recta x igual a y. Aquí hay otra transformación que no corresponde a ninguna de las anteriores clasificaciones. Básicamente en esta transformación pues simplemente multiplicamos este renglón por esta columna, obtenemos este, multiplicamos ahora este renglón por esta columna, obtenemos este renglón y veamos qué sucede. Al transformar los puntos de la casa obtenemos este. Observe que el piso aquí, la pared de la casa quedó acá, esta pared corresponde a esta y el techo corresponde al techo. Bien, hablemos ahora de la composición de transformaciones. Tenemos dos transformaciones. T sub A va de R a la N a RK y T sub B arranca donde terminó T sub A y llega después a R a la M. La compuesta, o sea, TB compuesto TA, corresponde a una transformación que va de R a la N, que es de donde sale TA, a R a la M, que es de donde llega TB. Y básicamente corresponde a la siguiente. La composición de TB con TA del vector X es TB aplicado a T sub A que está aplicado sobre X. Es decir, que primero aplicamos T sub A sobre X, entonces va de Rn a Rk. Por lo tanto, la compuesta sale del mismo espacio donde sale T sub A. Y después aplicamos T sub B. Por eso T sub B tiene que salir de donde llega T sub A. Y el resultado pues llegará a RAM, que es donde llega la compuesta. En este caso, que las transformaciones son matriciales, entonces T sub A es A por el vector X y T sub B es B por el vector X. Entonces veamos qué pasa en las transformaciones matriciales, en la composición de transformaciones matriciales. Tenemos esta igualdad se debe a la definición. Después reemplazamos T sub A y T sub B de acuerdo a las transformaciones matriciales. Aquí multiplicamos primero la matriz A por el vector X y al vector resultante lo multiplicamos por la matriz B.
pero como la multiplicación matricial es asociativa, podemos realizar primero B por A y después ese resultado, esa matriz que resultó, lo aplicamos al vector X. Pero como B por A es una matriz, entonces esto termina siendo una transformación matricial. La transformación matricial dado por la matriz BA. Por lo tanto, la composición de dos transformaciones matriciales es la transformación de la multiplicación de matrices y por lo tanto también es una transformación matricial. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la matriz A que intercambia los dos renglones y la matriz B que lo que hace es aumentar, volver más ancha la figura. Veamos qué pasa si yo aplico primero T sub B y después T sub A o si aplico primero T sub A y después T sub B. Para realizar esto, entonces básicamente se hace lo siguiente. Vamos a definir las dos matrices y la matriz A, que es la que se intercambian los dos renglones, y la matriz B, que es la que multiplica por 2 el primer renglón. Vamos a graficar aquí la casa original y aquí vamos a multiplicar B por la casa. Como B es la que vuelve más ancho, entonces queda la casa más ancha. Ahora vamos a aplicar a esta transformación la matriz A. Observe que intercambia los renglones, o sea, esta componente, el eje horizontal va a quedar vertical y el vertical va a quedar horizontal. Entonces, lo que habíamos dicho, esta casa quedó transformada en esta. Entonces, aplicamos aquí la matriz original y aquí con las dos transformaciones. Ahora vamos en el otro orden. Primero apliquemos la matriz A. Entonces tenemos la casa original, multiplicamos la casa por la matriz A, intercambia las componentes, el eje vertical queda horizontal, el eje horizontal queda vertical. Y ahora vamos a multiplicar por la matriz B, que queda más ancha. Como está esta matriz, pues, casa quedó girada, pues la casa girada es la que vuelve ancha. Entonces, en este caso, el resultado es esta imagen. Comparemos los dos resultados. En esta primero se aplicó B y después A, y en esta se aplicó primero A y después B. Observen cómo los resultados son diferentes. Pero eso es lógico, porque si la multiplicación matricial no es conmutativa, tampoco lo es la composición. Vamos a ver ahora transformaciones de R3 en R3. Estas transformaciones no son fáciles de ver. Lo que nosotros hacemos es, dejamos un eje quieto y vemos transformaciones en el plano, como las que se hicieron antes. Y a partir de las composiciones de esas transformaciones, podemos generar composiciones más complejas. Comencemos con la composición de las rotaciones. Entonces, vamos a aplicar la rotación solamente sobre x0, x1 y dejamos x2 quieto. Entonces, aquí tenemos, definimos los puntos de un cubo, como los de la primera práctica o los de la práctica inicial. Y aquí vamos a dibujar el cubo, pero multiplicado por la matriz A. O sea, una matriz de 3 por 3 y cada uno de los puntos del cubo tiene tres renglones. Entonces, al hacer esta transformación, observe que el cubo efectivamente rotó sobre el plano x0, x1. Más o menos. Pues, que se ve. Listo. Ahora observe que dejamos el eje x1 intacto y vamos a hacer la rotación entre el eje x2, x0, x2. Entonces, a este objeto que es el original, aplicamos la rotación sobre el otro. Entonces, sí, ahí se ve que rota. Ahora vamos a aplicar las dos rotaciones. Entonces, la de 15 grados en un eje y la de 60 grados en el otro. Y aquí se aplican las dos rotaciones, pero en orden inverso. Observen que estas dos siempre quedan un poco diferentes. Vamos a ver ahora proyecciones en R3. Entonces observen que las proyecciones es cuando no tenemos todos los pivotes. En este caso, a la matriz identidad le quité la última columna.
y entonces queda el cubo queda proyectado sobre este plano. ¿De acuerdo? Si quito las dos últimas columnas, entonces ya había quitado una, tenía esto. Y si quito la otra, pues el cuadrado queda proyectado sobre una recta. Ok. Vamos a ver proyecciones de R2 en R3. Entonces, básicamente, observen que tenemos los punticos en dos dimensiones y las voy a multiplicar por esta matriz. Esta matriz tiene tres renglones, dos columnas. Como tiene dos columnas, solo puede tomar puntos de dos dimensiones. Pero como tiene tres renglones, el resultado queda en el espacio de tres dimensiones. Entonces, observemos cómo cada uno de los punticos es transformado. Vamos aquí y observemos que la primera componente vuelve y queda sobre la primera componente. La primera componente queda acá y la segunda componente queda en estos dos. X que queda en X1 y X2. La segunda componente. Listo. En este caso, también hacemos una transformación de R2 a R3, pero observen que esta matriz solo tiene un pivote. Si yo hago la forma escalón de esta, se eliminan estos dos renglones y solo obtengo un pivote. Al tener solo un pivote, se obtiene solamente una recta. Vamos a ver ahora transformaciones matriciales de R3 en R2. Entonces tenemos aquí nuestro, nuestra transformación tiene dos renglones, tres columnas. Como tiene tres columnas, toma puntos de R3. Al ser multiplicados por esta matriz, devuelve dos renglones, no más, es un punto en plan. Básicamente esta transformación es muy similar a la que hicimos al principio del semestre con la red neuronal. Vamos a ver ahora cómo obtener a partir de pocos puntos toda la transformación. Para esto vamos a arrancar con una matriz invertible y las columnas de esa matriz invertible las vamos a transformar. Entonces veamos aquí un ejemplito de los que habíamos visto antes. Por ejemplo este que era una transformación de R3 en R3. Y vamos a tomar tres punticos acá, o sea, tomo acá tres puntos y tomo los mismos tres puntos aquí después de ser transformados. Ok, con esos tres punticos armo mi matriz invertible. Para que la matriz invertible debe tener un pivote en cada columna. Por lo tanto, esos puntos no pueden estar en el mismo plano con el origen. Bueno, una vez que tengo la matriz que voy a invertir, empiezo a ver cómo son los puntos después de ser transformados. Y con esos puntos transformados armo otra matriz, en este caso la matriz T. Observe que la transformación de B1 corresponde a U1. La transformación de B2 corresponde a U2. Y la transformación de Bn corresponde a Un. Listo. Conclusión. Estos vectores corresponden a estos y estos vectores corresponden a estos de acá. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo puedo encontrar yo la matriz de la transformación si solo tengo unos punticos? La idea es la siguiente. Yo sé que voy a hacer, esta es una transformación matricial. Aquí hago la transformación matricial de vectores. Pero como son muchos vectores a los que le hago la transformación matricial, yo puedo plantear la transformación matricial de la matriz. Es decir, en vez de transformar cada uno de estos vectores acá, pues transformo esta matriz y obtengo esta matriz de acá. ¿Y cómo se hace una transformación matricial de una matriz? Pues básicamente es la multiplicación de las dos matrices. Ok, al multiplicar las dos matrices, obtengo esta matriz. Pero mi búsqueda es en la matriz A. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar a ambos lados por la inversa de la matriz B y así despejo la matriz A. Entonces, para hallar la matriz A, tengo que
multiplicar la matriz C por la inversa de B. Es decir, que si tengo la matriz C y tengo la matriz B, lo primero es encontrar la inversa de B y después multiplico C por la inversa de B y obtengo la matriz. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una transformación, es de R3 en R2. Con estos vectores de aquí voy a armar mi matriz B. Perfecto. La matriz B está formada, la primera columna es 1, 4, 6, la segunda columna es 1, 2, 1 y la tercera columna es 0, 1, 3. Perfecto. Ahora, con estos vectores de aquí, armo la matriz C. Entonces sería, vamos acá, 2, 2, 2, 2, 1, 3. 2, 2, 2, 2, 1, 3. Perfecto. Observe que la matriz C no es una matriz cuadrada, no es una matriz invertible. Eso no es ningún problema porque la única que debía ser invertible y cuadrada es la matriz B. Sobre la matriz C no colocamos ninguna condición. Ahora que ya tenemos la matriz B y la matriz C, el siguiente paso para encontrar la matriz A es hallar la inversa de B. Entonces empezamos a realizar esa operación. Encontramos aquí, para hallar la matriz inversa, pues tenemos que colocar la matriz original y la identidad. Recuerden que la identidad se escribe de esta forma. Como es de 3 por 3, colocamos aquí. Y con esta operación se unen las dos matrices. Ahora, realizamos las operaciones elementales para con este 1 eliminar el 4 y el 6, efectivamente. Luego, con este menos 2 tenemos que eliminar el 1 y el menos 5. Realizamos este par de operaciones elementales. Y ahora, con este 1/2 tenemos que eliminar el 1 y el otro 1/2. Realizamos ahora este par de operaciones elementales y efectivamente obtenemos una matriz diagonal. Ok, con nuestra matriz diagonal, pero no está en forma todavía reducida porque este no es un 1 y este no es un 1. Entonces, hacemos las multiplicaciones respectivas en cada uno de los dos renglones y obtenemos ahora sí la identidad. Por lo tanto, esta matriz ha de ser la inversa. Entonces, copiamos esta matriz del renglón 3 en adelante, de la columna 3 en adelante, en nuestra variable b inversa. Y esta matriz inversa vamos primero a probar a ver si efectivamente sí es. Entonces, si yo multiplico b por la inversa, me da la identidad. Efectivamente, quedaron bien hechos los cálculos. Bueno, en este caso es fácil porque los cálculos los hace el computador, pero cuando se hace manualmente sí es importante hacer la verificación. Ahora el siguiente paso, habíamos dicho, que es encontrar la matriz A. La matriz A es C por la matriz B inversa. Entonces ya tenemos la inversa de B, entonces falta solamente calcular A es igual a C por la inversa de B y esta sería nuestra matriz A. ¿Cómo comprobamos que efectivamente es nuestra matriz inversa? Habíamos dicho que esa matriz al transformar el 1, 4, 6 en 2, 2, pero como esto es una transformación matricial, pues básicamente es multiplicar A por este vector y debe dar 2, 2. Entonces hagamos eso. Multiplicamos A por 1, 4, 6. Vamos aquí. Entonces la matriz A por el vector 1, 4, 6 efectivamente da 2, 2. La siguiente sería A por 1, 2, 1 debe dar 2, 2. Vamos a ver, A por 1, 2, 1 da también 2, 2. Y la última, que es A por 0, 1, 3, me da 1, 3. Entonces acá tenemos que la matriz A por 0, 1, 3 también da 0, 1, 3. Listo, entonces aquí grafico. Entonces uso la figura para transformar vectores de R3 en R2. Y entonces acá colocamos los punticos del cubo y en el otro los puntos del cubo transformados. Como los valores fueron tomados al azar, pues no da algo pues, que uno diga qué imagen tan chévere.
Pues aquí le cambio un poco la escala como para ver cómo quedó entonces. De esta forma. Bueno, a que no dirán cuál va a ser el ejercicio. Entonces, colocan aquí su nombre, su código. Acuérdense que la A corresponde al último dígito del código y B al penúltimo dígito del código. Entonces transformamos estos tres vectores de R3, han transformados en vectores de R3. Y ustedes deben encontrar la matriz A. Para eso, pues deben hacer el proceso que hicimos, ir llenando cada una de estas matrices. Obviamente, pues si hacen alguna operación, borran esto y colocan aquí la operación. Y finalmente colocan la gráfica. Podemos quitar este y colocar aquí, graficar entonces de R3 en R3. Aquí se coloca el cubo y aquí. Y listo. Eso es todo. Quedo pendiente entonces de cualquier pregunta.